obviamente. Es lo que a mí me interesa que se lleven de cada tema que vamos a ir revisando y lo que creo que para fines de examen, no de la materia ahorita, sino en algún futuro que tenga que hacer sonar o algún otro examen de ese estilo, pues creo que es como lo mínimo indispensable que ustedes deberían de saber. Entonces, eh, les quiero empezar compartiendo un caso que me llegó apenas en la consulta, que era un paciente masculino, tenía 54 años, aparentemente sin antecedentes crónico-degenerativos, sin uso de medicamentos. Y pues dentro de su historial no había como algo más relevante, ¿no? O sea, ni tabaquismo, ni alcoholismo. Bueno, sí consumía alcohol, pero no al grado de considerarse como alcohólico, ¿no? Y en lo que refería, o más bien, él fue enviado de neurocirugía para valoración por un adenoma hipofisario. ¿Qué les gustaría saber de este paciente? A mí me llegó así, o sea, literal, envió a paciente para valoración por adenoma hipofisario. Entonces, los que revisaron el tema, aunque sea poquito o mucho, ¿qué les interesa de este paciente? ¿Qué les interesa saber? Si ha tenido síntomas de efecto masa, ¿Ok? ¿Qué síntomas podrían ser esos? alteraciones visuales como diplopía o cefalea Ajá. o apoplejía hipoficiaria. En caso de que fuera una apoplejía hipofisaria, ¿cómo crees que llegaría el paciente? Se describía que era una hemorragia, sobre todo en los tipos de macroadenoma hipoficiario. Ajá, como tal, la apoplejía puede ser o por una hemorragia o literal por una isquemia, ¿no? Un infarto. Pero ¿qué clínica te podría dar ese paciente? ¿Tú crees que ese paciente llegaría a la consulta o llegaría a urgencias? A urgencias porque bueno, podría simular como un evento, un EBC. Ajá, exactamente, o sea, puede simular como un EBC. Entonces, tú ya me estás dando datos muy importantes de qué bueno, de qué cosas podría presentar este paciente, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Es que como estoy compartiendo la pantalla, no veo quién está hablando. Jacqueline Longoria. Vale, Jacqueline. Se ve que sí leíste, pero bueno. Entonces, hasta aquí su compañera dijo algo ya importante, ¿no? O sea, a ella le gustaría saber exactamente los datos clínicos que presenta este paciente. Entonces, ¿alguien tiene una definición de lo que es un adenoma hipofisario? Son tumores benignos. En su mayoría, ¿no? Pero sí puede haber adenomas que son Presenta malignos. malignidad. Afortunadamente son muy raros, pero entonces un adenoma hipofisario va a ser un tumor proveniente de células, así lo pone en la bibliografía, hipofisarias especializadas. ¿Por qué digo especializadas? Porque estos tumores pueden provenir del gonadotropo, o sea, las células en la hipófisis que van a producir gonadotropinas, LH, FSH, pueden provenir del corticotropo, o sea, van a ser tumores que van a producir ACTH o tumores que producen TSH o alguna otra hormona hipofisaria, o incluso puedo tener tumores mixtos, ¿no? Y por otra parte tengo adenomas hipofisarios que aunque sí provienen de una de estas células, realmente no están produciendo ningún exceso hormonal. Entonces, así lo van a encontrar como que los adenomas hipofisarios son tumores provenientes de células hipofisarias y estas células son especializadas. Si nosotros vemos la clasificación, ¿qué es lo que vamos a ver? Dejen, les voy a subir las fotos. Lo que vamos a encontrar es que la OMS clasifica estos tumores según el origen que tengan.
Si ustedes ven en esta imagen, que se las voy a poner en grande, vean que dependiendo la célula especializada de la que va a provenir, puede ser un tumor del somatotropo, del lactotropo, del tirotropo, del corticotropo, etc. Y a su vez, estos van a tener como características una vez que hagamos el corte histológico y que cada uno va a tener como alguna clasificación adicional, ¿no? Si hacemos inmunohistoquímica, también vamos a ver que dependiendo del origen celular que tenga, vamos a tener ciertos marcadores ahí en la inmunohistoquímica que no, obviamente nos van a orientar hacia el tipo de tumor, ¿no? Si queremos ver qué factores de transcripción están produciendo o qué están expresando, pues estos factores de transcripción van a estar determinados por la célula hipofisaria que los está produciendo, ¿no? Y vean que dependiendo del origen que tenga este tumor, podemos tener ya síndromes clínicos causados por la hipersecreción hormonal, pero también podemos tener estos que le llaman de células nulas, donde no expresan como tal ninguna de todos estos marcadores, o estos, a pesar de que en la histología, en la inmunohistoquímica y los factores de transcripción dicen que es un tumor del corticotropo, pueden ser adenomas no funcionales, o sea que solamente están expresando esto, pero que no están produciendo un exceso de hormona. Entonces no me daría ningún síndrome clínico. Entonces esta es la clasificación que va a poner la OMS. Obviamente a mí no me interesa que se aprendan esto, pero sepan que existe. Digo, no me interesa porque para fines de ustedes no es algo que les vayan a preguntar, ¿no? Ahora, siempre que tenemos un adenoma hipofisario, ¿qué puede pasar aquí? En el caso de los adenomas hipofisarios, siempre habrá que hacer la distinción. Primero, vamos a tener que hacer la distinción entre si ese tumor hipofisario produce un exceso de hormona y en el caso que compete esta clase, que son aquellos tumores que no producen ninguna hormona. Entonces, podemos tener estos tumores no secretores y que se van a llamar así, ¿no? Clínicamente no funcionales o adenomas no funcionales o como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, si ustedes ven este algoritmo, la evaluación pues obviamente es un poco distinta según se trate del tumor. Ahora, ya mencionaba Jacqueline que un paciente con un adenoma hipofisario puede llegar con varios signos y síntomas. Esos signos y síntomas pueden estar causados por muchas cuestiones, ya sea por la compresión que está produciendo el tumor hacia el quiasma, hacia la propia hipófisis, hacia tejidos circundantes. Entonces, para que ustedes ahorita nada más recuerden algunas cosas, me gustaría que vean esta imagen. Y vean aquí cómo está la silla turca. Recuerden que lo que es la hipófisis descansa en lo que es la silla turca, que esta forma parte del hueso esfenoidal, es como la base, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, aquí está señalado la glándula hipofisaria. Por arriba, si ustedes pueden ver, está lo que es el quiasma óptico. Y obviamente aquí entre estos dos está lo que es el tallo hipofisario. El tallo hipofisario va a conectar a la glándula, a la hipófisis con el hipotálamo. Entonces quiero que vean la importancia que tiene el quiasma óptico en relación con la localización de la hipófisis. Vean, por ejemplo, otras estructuras importantes van a ser las arterias carótidas, que vamos a tener una a cada lado, tanto arriba, abajo, entonces vean dónde están localizadas. Vean también que tenemos nervios craneales que están alrededor, ¿no? De lo que viene siendo la silla turca. ¿Por qué me interesa que se acuerden de esto? Porque ya lo decía Jacqueline, o sea, podemos tener un paciente que se presente con datos sugestivos de compresión y estos datos, o sea, esta compresión puede ser a todos lados. Puede ser hacia arriba, entonces es un paciente que probablemente tenga compresión al quiasma óptico y las manifestaciones que va a presentar este paciente justamente son alteraciones visuales.
Puede ser un paciente que a lo mejor tenga compromiso de las arterias, donde probablemente no manifieste ningún síntoma específico, pero a la hora de la cirugía va a ser muy complicado hacer la resección completa del tumor, justamente por la afectación que está teniendo alrededor de las arterias. En algunos casos puede ser un paciente que el crecimiento tumoral afecte los nervios craneales. Son presentaciones poco frecuentes, pero entonces el paciente puede debutar con una parálisis de cualquiera de estos nervios, que son los que están ahí alrededor, ¿no? Y dentro de la evaluación, pues habría que descartar esto. Se dice que por la propia irrigación que tiene el tumor, puede ser suficiente para que el paciente manifieste cefalea de manera crónica. Otros datos que me puede dar, por ejemplo, puede llegar a erosionar lo que es el piso de aquí del seno esfenoidal y entonces hacer una fístula de líquido cefalorraquídeo hacia la nariz y entonces el paciente va a manifestar rinorraquia. Entonces vean la importancia que tiene la localización de la hipófisis con respecto a las estructuras y vean cómo un tumor hipofisario me puede dar muchas manifestaciones diferentes. Si vemos otro corte de esta hipófisis, ¿qué es lo que vamos a ver? Déjenles pongo la otra imagen. Déjenla encuentro porque ya se me perdió. Bueno, no sé dónde dejé la otra imagen. El chiste, si nos vamos otra vez a esta imagen, la diferencia o más bien la distancia que existe entre la hipófisis y el quiasma óptico es aproximadamente 1 centímetro. Entonces, tumores que tengan un crecimiento importante hacia arriba, pues justamente van a tener esta afectación del quiasma óptico. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Me van siguiendo o no? Sí, doctora, todo bien. Sí, doctora. Doctora, disculpe, también los pacientes podrían presentar, bueno, podrían llegar con convulsiones. Ah, sí. ¿Por qué te pueden llegar con convulsiones? ¿Tú quién eres? Diego Alfaro. ¿Por qué te podrían llegar con convulsiones? ¿Por qué crees que llegue con convulsiones? ¿O qué revisaste de eso? Exactamente. Aquí no se ve, pero sí puede haber invasión del lóbulo temporal, no nada más del temporal. A veces se puede incluso ir al frontal. Entonces el paciente... ¿Saben cómo son las crisis convulsivas del lóbulo frontal? ¿O qué manifestaciones tiene un paciente con un tumor en el lóbulo frontal? Son pacientes que llegan a tener desinhibición. ¿A qué me refiero? Son pacientes que a veces la desinhibición puede ser sexual, entonces es un paciente que te va a estar acosando en el consultorio, que se quiere desvestir ahí, o que llega como desinhibido, o que llegan a tener alucinaciones, ya sean visuales, ya sean auditivas, justamente como parte de esta epilepsia que están teniendo. Entonces, sí, hay adenomas que llegan a ser gigantes y que pueden invadir tanto el lóbulo frontal o los lóbulos temporales, y esto puede ser la causa de la epilepsia. Otra causa de que el paciente llegue con epilepsia, bueno, no con epilepsia, sino con crisis convulsiva, es que dependiendo del crecimiento puede llegar a obstruirte lo que es el tercer ventrículo y te va a obstruir lo que es el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces, si eso pasa, te puede generar hipertensión intracraneal y eso ser la causa de tus crisis convulsivas. Entonces, sí, o sea, realmente los adenomas te pueden dar muchos síntomas. Entonces, sí, o sea, aquí lo importante es que ustedes como que aprendan a identificar que, bueno, no todo el paciente que llega con una epilepsia pues es una epilepsia de otras causas, ¿no? Hay que considerar incluso los adenomas hipofisarios, o bueno, en general tumores, ¿no? Entonces, el cuadro puede ser muy variado. Ya nos decía Jacqueline
que del caso clínico a ella le interesaba saber cómo llegó este paciente. Entonces, si yo me regreso, hasta aquí así me llegó el paciente. Solicito valoración porque tiene un adenoma hipofisario. Ya una vez que nosotros interrogamos al paciente, el paciente mencionó que tenía una evolución de 3 meses. Debutó con disminución de agudeza visual del ojo izquierdo. La cual fue progresiva y al momento en que llega con nosotros, él ya tiene una amaurosis completamente de ese ojo, del ojo izquierdo. Con respecto allí al ojo derecho, lo que el paciente refería es que sí ha presentado disminución de la agudeza visual de manera progresiva, pero mencionaba que de ese lado, pues el paciente todavía puede ver un poco. Cuando interrogamos acerca de otros síntomas, realmente el paciente negó que hubiera algo más. Decía que a veces le daba un poco de dolor de cabeza, pero no era algo como muy significativo. Tampoco no refería como signos o síntomas que nos sugirieran alguna otra alteración, ¿no? Entonces, ya con estos datos del paciente y ya sabiendo cómo puede afectar este adenoma hipofisario, pues es obvio que este paciente tiene afectación del quiasma óptico, ¿no? Y que si no se opera pronto, pues tiene el riesgo de perder el ojo derecho también. Bueno, no perder el ojo, sino perder la agudeza visual completa del ojo derecho. Entonces, vean que el cuadro clínico pues puede ser mucho, o sea, puede ser todo. Vean que cualquier tumor que se encuentre en silla turca nos va a dar síntomas de varios tipos. En el caso, por ejemplo, ya sea el propio adenoma hipofisario u otro tumor que también se encuentre en silla turca, nos puede dar, por ejemplo, se los voy a hacer más grande. Si nos comprime lo que es la glándula hipófisis, nos puede dar alteración en la secreción hormonal. Si nos comprime lo que es el tracto óptico, nos va a dar esta disminución de la agudeza visual. Y lo más característico es que estos pacientes presenten hemianopsia bitemporal. Los pacientes van a decir, cuando es muy notorio, el paciente te va a decir que pierde la visión a los lados y que solamente pueden ver al frente. Si ustedes hacen el ejercicio ahorita, o sea, si tienen la vista fija al frente, van a percibir que pueden ver un poco a los lados, aunque no giren la visión ni la cabeza. Entonces, un paciente que tiene esta pérdida de los campos visuales del lado temporal, te va a decir que solo puede ver al frente, pero no puede percibir hacia los lados. Dependiendo de la afectación, hay pacientes que literal, o sea, les pones la mano enfrente y no te la pueden llegar a ver, ¿no? Pueden llegar a tener la ceguera tal cual, ya sea aguda o ser progresiva, y pueden, cuando es muy severo, también pueden llegar a perder los campos peronasales. Vean que hay pacientes donde afectan al hipotálamo, el tamaño tumoral, entonces nos puede dar alteraciones de todo lo que regula el hipotálamo, desde la temperatura, el apetito, la sed, etcétera, ¿no? Si nos invade lo que es el seno cavernoso, también puede haber afectación de algunos de los nervios ahí que nos ayudan en la vista, bueno, sobre todo pares craneales, y entonces el paciente puede llegar con tosis, diplopia, oftalmoplegia, etc. Si nos afecta el lóbulo temporal, ya lo mencionaban, puede haber convulsiones, el lóbulo frontal, puede haber, sí, como tal, crisis convulsivas o alteraciones en la personalidad, que les digo, es muy característico que te lo refieran como que hay una desinhibición. Si nos afecta más a nivel central, pues puede tener toda esta alteración del líquido cefalorraquídeo y entonces darnos hidrocefalia, nos puede aumentar la presión intracraniana, etc. Y bueno, aquí están todos los signos y síntomas que nos pueden dar a nivel del tracto neurooftalmológico, ¿no?
vean que el 50% va a tener esta hemianopsia bitemporal, el 12% ya va a llegar con una amaurosis y 7% solamente va a tener como afectación de un solo ojo. Pueden tener todo esto. Y algo que mencionaba Jacqueline es que a veces el paciente puede debutar con algo que se llama apoplejía hipofisaria. Que les mencionaba es la hemorragia o es la isquemia, pueden ser ambas. Y esto causarnos una pérdida de la agudeza visual así. Es espontánea, el paciente te dice estaba bien, de repente perdí la visión, me dio un dolor de cabeza muy, muy intenso y esto nos puede sugerir que el paciente tiene una apoplejía hipofisaria. Entonces vean que cualquier tumor hipofisario, ya sea adenoma u otro tipo, nos puede dar estas alteraciones. Ahora, hablando en sí del cuadro clínico como que más frecuente de los adenomas hipofisarios no funcionales, aquí está esta tablita donde nos muestran como la frecuencia, ¿no? Dejen la abro. Les vuelvo a subir la imagen. Engels. Les vuelvo a subir la imagen con los signos y síntomas más característicos del adenoma hipofisario específicamente. Que viene siendo esta. Entonces, aquí está la frecuencia de los signos y síntomas. Podemos tener pacientes que llegan con un adenoma hipofisario simplemente como un hallazgo en los estudios de imagen. Son pacientes que no tienen ningún síntoma y que se hacen alguna resonancia o tomografía por alguna otra cuestión. O puede ser el paciente que se está evaluando en neurología por una aparentemente migraña y que al momento de que se hace la tomografía pues se encuentra el adenoma. Entonces vean que los incidentalomas, que así le llaman, pueden llegar a tener una frecuencia de hasta 38%. De hecho, estos tumores son muy comunes, o sea, se ha visto, por ejemplo, en las autopsias que se hacen por la causa que sea, que hasta el 11% de los cadáveres pueden llegar a tener estos incidentalomas hipofisarios hasta en un 11%, lo cual significa que de todos los que estamos ahorita reunidos en esta clase, el 11% tienen o tenemos algún adenoma hipofisario, que para nuestra buena suerte lo más probable es que sea muy pequeño, por eso no tenemos ningún signo, ningún síntoma, y para nuestra otra buena suerte es que no está produciendo ninguna hormona, entonces no tenemos ninguna alteración, ¿no? Fuera de estos incidentalomas, el 61% de los pacientes con un adenoma hipofisario no secretor puede llegar con alteraciones visuales. Vean que el dolor de cabeza puede ser tan poco frecuente como el 10% hasta el 61%. Y esto puede ser dado tanto por el tamaño del tumor. Engels. Puede ser tanto por el tamaño tumoral como por la propia vascularización que tiene el tumor, aunque es un tumor muy pequeño, que finalmente nos está como robando el riego sanguíneo a las otras estructuras, ¿no? Puedo tener pacientes que ya llegan, por ejemplo, simplemente con datos clínicos de alguna deficiencia hormonal. Vean cómo la amenorrea hasta en el 10% de las mujeres puede ser como el dato clínico inicial. La disminución de la libido por el hipogonadismo que va a estar presente puede ser como dato inicial hasta en el 26%, y pacientes que debutan con apoplejía puede ser de 2 a 12%. En el caso de la apoplejía se han visto como identificados algunos factores de riesgo. Va a depender un poco el tamaño, va a depender a lo mejor si el paciente estuvo como expuesto a otros factores, como estudios de tomografía, estudios donde hayan utilizado como algún medicamento o algo
que puede ser como el desencadenante, ¿no? En otros pacientes no se identifica exactamente la causa de la apoplejía. Vean que en las deficiencias hormonales la más común va a ser la de hormona de crecimiento, seguida por el gonadotropo, diabetes insípida. Quiere decir que la afectación ya es más severa, que ya nos está afectando no solamente la hipófisis anterior, sino también la hipófisis posterior. Y bueno, esto es como lo más característico de estos pacientes. Entonces, regresando un poquito al caso, pues nuestro paciente solamente tenía los síntomas oculares, bueno, visuales más bien, y aparentemente no tenía como otros datos, ¿no? Entonces, si me regreso a este algoritmo, ya tengo un paciente que me llega a endocrino por una valoración de adenoma hipofisario. Yo ya hice algunos estudios, o más bien el cuadro clínico del paciente me hace pensar que es un adenoma no funcional. ¿Qué tengo que evaluar yo en este paciente? Si se trata de un microadenoma o de un macroadenoma. ¿Cuál es la diferencia? Adenoma gigante o un tumor gigante es aquel que mide más de 4 centímetros, ¿no? Pero en general más de 1 centímetro pues ya es un macroadenoma. ¿Cómo voy a determinar yo el tamaño de este tumor? ¿Con qué estudio de imagen? ¿No puede ser con la resonancia magnética? Sí puede ser, pero también puede ser con la tomografía. Según lo que leyeron, ¿cuál es el mejor estudio de imagen para evaluar el adenoma hipofisario? Yo leí que era la resonancia, pero Sí, de hecho, la resonancia es el mejor estudio para poder evaluarlos. Claro que si ustedes están en un hospital donde no cuentan con un resonador o su paciente no puede pagarse una resonancia, también nos es de utilidad la tomografía. Aquí el punto es que tengamos el estudio de imagen para poder demostrar que existe tumor y qué características tiene ese tumor. Para nosotros poder ver bien estas características, utilizamos una escala de clasificación. ¿Alguien leyó cómo se clasifican? O sea, porque por tamaño ya dijimos que se clasifican en micro y macro. Por función del tumor hipofisario ya dijimos que puede ser secretor o no secretor. Y radiológicamente, ¿cómo los voy a clasificar? ¿Con qué escala?